R, S y T. Quisiera yo llevar a solo dos incógnitas. Entonces, de 740, decimos N3 o T es igual a 1 menos R, 1 menos paréntesis R más S. Y reemplazamos. U entonces va a ser igual a R por U1 más S por U2 más U3 por T. Pero T es 1 menos paréntesis R más S. R más S. Lo propio B, ¿no? Lo propio B. Pero vamos a hacer un poquito de álgebra en U. Y vamos a factorizar R y S, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, tenemos ahí R por U1 más S por U2 más U por 1 menos R más S, ¿no? Eso es U. Si factorizamos R, vamos a tener R por U1 menos U3 más S por U2 menos U3 más U3. Y lo propio B, R por B1 menos B3 más S por B2 menos B3 más B3. Bueno, ahora esto yo voy a expresarlo en coordenadas globales. ¿Y qué voy a decir? X va a ser igual a R, y estoy haciendo ya una combinación de ambos. R por X1 menos X3, S por X2 menos X3, más X3. Y Y igual a R por Y1 menos Y3, más S por Y2 menos Y3, más Y3. Ahora vamos a entrar en una convención, vamos a acordar nosotros. Para nosotros, X y J va a ser igual a XY menos XJ. Y y J igual a YI menos YJ. Por lo tanto, por ejemplo, en X, R es igual a R por X1 menos X3, eso será X13. Más S por X2 menos X3, eso será X23. Y más X3 nomás. Lo propio Y, R más Y1, 3, más S por Y2, 3, más Y3. ¿Verdad? Bien. Ahora hay un detalle. Estamos combinando coordenadas locales, naturales, con globales. Entonces tiene que haber una transformación, ¿no? Yo tengo que llevar todo o a coordenadas globales o a coordenadas locales. Lo común es llevar de locales a globales. Bien. Entonces para eso voy a decir lo siguiente. La derivada de U respecto de R es igual a la derivada de U respecto de X por la derivada de X respecto de R más la derivada de U respecto de Y por la derivada de Y respecto de R. ¿Sí? Y U, la derivada de U respecto de S, es igual a la derivada de U respecto de X por la derivada de X respecto de S más la derivada de U respecto de Y por la derivada de Y respecto de S. Y lo propio de la derivada de B respecto de R es igual a la derivada de B respecto de X por la derivada de X respecto de R más la derivada de B respecto de Y por la derivada de Y respecto de R. La regla de la cadena nomás es, ¿no?
La derivada de b respecto de s es igual a la derivada de b respecto de x por la derivada de x respecto de s más la derivada de b respecto de y por la derivada de y respecto de s. Yo voy a escribir ahora estas expresiones matricialmente. ¿Y qué voy a tener? La derivada de u respecto de r, la derivada de u respecto de s es igual a la derivada de x respecto de r, la derivada de y respecto de r, la derivada de x respecto de s, la derivada de y respecto de s, por du respecto de x por du respecto de y. Y lo mismo con b. La derivada de b respecto de r, de b respecto de s es igual a dx de r, de y de r, dx de s, de y de s, por db de x, db de y. ¿Cierto? Expresando las rotaciones, en este caso serían, ¿no? En función locales, en función de las globales y viceversa. Para llevar de un lado a otro se necesita, de unas coordenadas a otras, se necesita un operador de transformación. Ese operador de transformación es esta matriz llamada jacobiano de transformación. Aquí está. El jacobiano de transformación. De x de r, de y de r, de x de s, de y de s. ¿De acuerdo? Entonces, reescribimos x igual a x13r más x23s más x3. Y igual a y13r más y23s más y3. Si nosotros derivamos, por ejemplo, la derivada de x respecto de r es x3, ¿verdad? O x13. La derivada de y respecto de r es y13. La derivada de x respecto de s es x23. Y la derivada de y respecto de s es y23. ¿Sí? ¿Qué necesito? Ahorita lo que yo tengo es r en función de x y de y. Yo quisiera ahora al revés, porque fíjense, tengo las funciones, no, el campo de desplazamientos. El campo de desplazamientos es u y b en función de r y de s. Yo quisiera hallar en función de x y de y. Entonces, para eso, este jacobiano de transformación, yo lo necesito su inversa y su determinante. Su determinante. Veamos. Voy a hallar la inversa de, en realidad el determinante necesito. El determinante de
la inversa y el determinante. Aquí está la inversa con más su determinante. Voy a hallar la inversa de este jacobiano a través de la inversa por la adjunta. ¿Sí se acuerdan de eso, no ve? Entonces, ¿qué voy a tener? La inversa del jacobiano, digo, la adjunta del jacobiano va a ser igual a y23 menos y13 menos x23 y x13. Esa es la adjunta. Y el determinante va a ser el determinante nomás. X13 por y23 menos y13 por x23. Eso ha de ser el determinante. Por lo tanto, la inversa del jacobiano ha de ser 1 sobre el determinante del jacobiano por y23 menos y13 menos x23, x13. ¿Para qué he hecho eso? Para encontrar du respecto de x, du respecto de y en función de du respecto de r y du respecto de s. Necesito la inversa de este jacobiano de transformación, ¿no? Entonces multiplico por izquierda estas expresiones, estas 744 y 745 en realidad. Vamos a tener 1 du respecto de x, du respecto de y, igual a 1 sobre el determinante de j, y eso multiplica a y23 por la derivada de u respecto de r, menos y13 por la derivada de u respecto de s, menos x23 por du de r, más x13 du de s. Y lo propio de b respecto de x, de b respecto de y, 1 sobre el determinante de j por y23 de b de r, menos y13 de b de s, menos x23 de b de r, más x13 de b de s. ¿De acuerdo? Bien. Yo sé que la matriz de desplazamientos, de deformaciones en realidad, para tensión plana es epsilon x, o sea, du respecto de x, epsilon y db respecto de x y gamma xy, du respecto de y, más db respecto de x. Eso es lo que voy a hacer ahora. Va a ser igual a 1 sobre el determinante de j, que multiplica ¿a quién? A y23 por u1 menos u3, menos y13 por u2 menos u3. ¿Sí? Menos x23, b1 por b1 menos b3, más x13 por b2 menos b3, y menos x23 que multiplica a u1 menos u3 más x13 por u2 menos u3 más y23 por b1 menos b3 menos y13 por b2 menos b3. ¿Verdad? Si se entiende de dónde sale eso, eso sale de aquí. Fíjense, du respecto de x es 1 sobre el determinante de j siempre por y23 que multiplica y23 por la derivada de u respecto de r. La derivada de u respecto de r, aquí está, es u1 menos u3.
y así el resto también se halla. Esta matriz. Y por ejemplo, y23 u1 menos u3 menos y13 u2 u3, ¿a qué es igual? Vamos a desarrollar. A ver, vamos a tener y2 por u1 menos y3 por u3, por u1, perdón, menos y2 por u3 más y3 por u3. Así se desarrolla esto, ¿no? Luego, ¿qué voy a tener? Y13 por u2 más y13 por u3. ¿Qué digo? Y13 por u2 más y13 por u3. Y eso es igual a ¿qué? A y1 por u3 menos y3 por u3, que aquí se ha desarrollado, ¿no? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fijarse, aquí tengo y3u3 positivo y aquí y3u3 negativo. Se van. Entonces, directamente voy a anotar nuevamente esto. Eso, y23 por u1, ¿sí? Todo con signo positivo. Y23u1
¿Y aquí qué voy a tener? Voy a tener negativo Y2U3 y aquí Y1U3, ¿sí? Entonces podría decir Y31, a ver cómo estoy. Tendría Y1 menos Y2, ¿no? Entonces Y12U3, aquí está eso. Pero haciendo en orden, U3 va al final, viene U2. ¿Dónde está U2? Aquí está U2. Menos Y13U2, eso sería igual a Y31U2. Aquí está. Y finalmente lo que acabo de decir, Y12U3. Lo mismo podríamos hacer con esta otra línea, ¿no? Veamos. Menos X23, B1, menos B3, más X13, B2 menos B3, es igual. Aquí el común es B3, ¿no? Entonces yo podría escribir menos X23B1, podría escribir como X32B1 y punto. Y luego decir que X2B3 menos X3B3. Aquí está. Y aquí más X13B2, no desarrollo porque me interesa el B3 que es común, más X1B3 menos X3B3. ¿Qué he dicho? Menos, menos X1B3, sí, así es, y más X3B3. Creo que me he equivocado, ¿no? Bueno, ahora aquí tengo menos X3B3 más X3B3 se van. Entonces, ¿qué voy a escribir ordenadamente? X3B1, ahora B2, X13B2 y ahora B3, X21, B3. ¿Sí?
Bien, jóvenes, debíamos obtener esto, ¿no? X32U más Y23B1, U1, X32U1 más Y23B1 más X13U2 más Y31B2 más Y2 más X21U3 más Y12B3. Vamos a decir epsilon es igual a B por phi, donde phi es igual a U1, B1, U2, B2, U3, B3. Por lo tanto, reordenando, escribiendo matricialmente todo esto, vamos a tener que B es igual a 1 sobre el determinante de J que multiplica a Y23, 0, 3, Y31, 0, Y12, 0. 0x32, 0x13, 0x21 y y32, y23, x13, y31, x21 y y12. ¿De acuerdo? La matriz de rigidez va a ser igual a U y la integral de un medio de la traspuesta de las tensiones por las deformaciones por dB. UI ha de ser igual a la integral de un medio de la traspuesta de una matriz C de propiedades del material por epsilon, la traspuesta de eso, por epsilon por dB. Entonces, UI va a ser igual a un medio de la traspuesta de epsilon por la traspuesta de C. Pero como esa matriz C es una matriz simétrica, se queda como C nomás, por epsilon por dB. Entonces, UI es igual a la integral. ¿Qué es epsilon? Epsilon es B por phi. La integral de un medio de la traspuesta de B por phi por C por B por phi por dB. Lo que es constante ha de salir fuera del signo de integración. ¿Y qué vamos a tener? UI igual a un medio de phi, la traspuesta de phi, por la integral de la traspuesta de B por C por B por dB por phi. Ahí estamos. UI va a ser igual a un medio de la traspuesta de B, de phi, por la traspuesta de B, por C, por B, por T, por la integral doble en el área A de dA, que eso es A, por phi. En consecuencia, UI ha de ser finalmente a un medio de la traspuesta de phi por BT, por C, por B, por T, por el área A, por phi. Ahora, ¿por qué B traspuesta y C y B salen fuera y hasta T? Porque B es esta matriz donde todas son constantes, ¿no? Todito es constante. Conocemos estas coordenadas. Entonces sale fuera su traspuesta y ella misma. Por lo tanto, la matriz de rigidez de este elemento KI es la traspuesta de B por C, por B, por el espesor T, por el área A de la plaquita del triángulo. Ahí tenemos. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Preguntas, señores, donde la matriz de propiedades C va a ser igual a
E sobre 1 menos mu cuadrado, que multiplica a 1 mu 0. Mu 1, 0, 0, 0, 1 menos mu medios. Eso ha de ser C. Ustedes van a hallar, por favor, la matriz de rigidez para este elemento triangular, con esa en tensión plana. Con esa matriz C, repito, E, el módulo elástico, sobre 1 menos mu cuadrado, que multiplica a 1 mu 0. Mu 1, 0, 0, 0, 1 menos mu medios. Esa es la matriz C de propiedades. Entonces, con esa tarea que les estoy dando, vamos a quedar ahí nomás. Y el día viernes, por favor, háganlo. ¿No? Podría salir en su examen y ya estamos fritos. Bueno, hablando de examen, su examen, estoy revisándolo, no está bien. Hasta donde estoy no está bien. Voy a poner sus observaciones ¿cómo se llama? En el Classroom, no he estado poniendo, pero voy a ponérselos. Y tenemos que estudiar, jóvenes, tenemos que estudiar. Entonces, por favor, para el día viernes, háganlo estito. Y vamos a ver lo ultimito, que sería el elemento cuadrado de 4 nodos. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver el día viernes. Por el momento quedaremos aquí nomás y los veo el día viernes. Hasta el viernes, señor.